Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Para mí es una bendición darles la bienvenida a cada uno a esta conferencia acerca de mayordomía, hermano. Estamos orando y con mucha expectación acerca de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, lo que Dios puede hacer en su vida, acerca de los principios eternos de la palabra del Señor. Hay dos mensajes, hoy día viernes, hay dos mensajes el día sábado, mañana, y el día domingo el pastor Fabián va a estar predicando dos mensajes también, y esperamos, hermanos, que estos 6 mensajes puedan ayudarle, edificarle, ser de bendición, de ayuda. Es nuestra oración y nuestro deseo que Dios pueda bendecir a cada uno de nosotros por medio de su palabra. Y este primer mensaje sirve como introducción y lo he llamado ¿por qué una conferencia acerca de mayordomía? ¿Por qué hablar de mayordomía en la iglesia? ¿Por qué hablar de dinero en la iglesia? Hermano, existe una relación, un vínculo entre la vida espiritual saludable y el buen uso de lo que tenemos. Mientras más escuchamos los principios bíblicos y obedecemos a Dios en cuanto a estos principios que están en la Biblia del uso de los bienes materiales, que Dios nos ha dado, más sabio va a ser el uso que vamos a darle a aquello que Dios nos provee. Esta, hermano, es la causa principal por la cual enseñar acerca de lo que el Señor espera que hagamos con los bienes materiales que Él nos ha dado. Si somos sabios y usamos sabiamente lo que Dios nos ha dado, Dios nos va a bendecir. ¿Y por qué una conferencia acerca de mayordomía? Tengo 5 puntos en este mensaje que sirve de introducción a la conferencia. ¿Por qué una conferencia acerca de mayordomía? En primer lugar, hermano, porque cuando el Señor creó a Adán y Eva, les ordenó sojuzgar la tierra y señorear sobre todo lo que había hecho. Vaya conmigo a Génesis capítulo 1, por favor, versículo 28. Génesis 1, 28 dice la Biblia: y los bendijo Dios, hablando de Adán y Eva, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Mire, toda la creación, dice la Biblia, que pertenece al Señor. La Biblia dice en el Salmo 24:1: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Quiero que me acompañe el Salmo 89, capítulo 11. Salmo 89, versículo 11, Salmo 89, 11. Mire lo que la Biblia dice, hermano. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Todo le pertenece al Señor, el cielo y la tierra y todo lo que hay. Y cuando Dios creó al hombre, puso al hombre en la tierra para que administrara, para que fuera un mayordomo de todos los bienes materiales que están en la tierra, que pertenecen a Dios. Y Dios espera que el hombre sea un fiel administrador de todos los bienes que ha entregado en su mano. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 2, que se espera de los administradores que sean hallados fieles. Es decir, esa palabra administrador en 1 Corintios 4, 2 es la palabra mayordomo. Es decir, Dios espera que nosotros administremos sabiamente lo que le pertenece a Él. El pastor Jason Kenny va a estar dando un mensaje acerca de la mayordomía bíblica. No voy a ahondar en este punto, pero lo que quiero subrayar, el por qué una conferencia de mayordomía, porque Dios nos ha encargado que administremos sabiamente, como dice en Génesis 1, Dios ordenó sojuzgar, administrar, señorear sobre todo lo que Él había hecho. Debemos aprender a ser buenos administradores, por eso una conferencia acerca de mayordomía. ¿Por qué, hermano Ángel, predicar o enseñar acerca de esto? En segundo lugar, porque nuestro Señor enseñó mucho acerca de los bienes materiales. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, una y otra vez enseñó acerca de cómo usar y administrar sabiamente lo que Él nos había entregado. Muchos, hermanos, se sorprenden al leer en los evangelios y ver todo lo que Jesús dijo acerca del dinero y la finanza. Mire, casi la mitad de todas las parábolas que Jesús dijo hacen referencia a temas financieros y enseñan algo sobre el manejo responsable de nuestros bienes materiales. Por ejemplo, en Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21 está la parábola del rico insensato.
En Lucas 16, 1 al 12, la parábola del mayordomo infiel. En Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30, leemos acerca de la parábola de los talentos. En Lucas 19, 11 al 27, aparece la parábola de las minas. En Lucas capítulo 15, versículo 8 al 10, está la parábola de la moneda perdida. Evidentemente, hermano, hay verdades espirituales eternas en estas y en todas las parábolas, pero estas parábolas que he mencionado, así como otras, tienen principios que se aplican al uso correcto de los bienes temporales. Además, en otros pasajes del Nuevo Testamento, el Señor Jesús habló acerca de la actitud correcta para ofrendar. Por ejemplo, en el pasaje cuando el Señor presenció la ofrenda de la viuda, como dice Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44. El Señor nos habló en Mateo 17, 24 al 27, acerca del deber de los cristianos de pagar los impuestos. Y Mateo 6, 19 al 20 nos habla de lo importante de hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Muchos pasajes del Nuevo Testamento o de los evangelios en particular, en esos pasajes el Señor Jesucristo habla y por eso justifica que nosotros hablemos acerca de las finanzas. Hermano Ángel, ¿por qué una conferencia acerca de mayordomía? En tercer lugar, porque debemos aprender una importante lección. El apóstol Pablo, hermano, aprendió una lección muy importante en relación a los bienes materiales. ¿Cuál es esa lección? Vaya conmigo a Filipenses capítulo 4, por favor, versículo 11. ¿Qué lección aprendió el apóstol Pablo con respecto a los bienes materiales? Vaya conmigo a Filipenses capítulo 4, versículo 11. Dice la Biblia: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El apóstol Pablo aprendió una lección importante. ¿Cuál fue esa lección? El contentamiento. Dice la Biblia que el apóstol Pablo aprendió a contentarse cualquiera que fuese su situación. Pablo afirma que él aprendió a estar contento cuando tenía abundancia, y estaba hablando de los bienes materiales, de lo material, que él dijo que había aprendido a estar contento cuando tenía abundancia y cuando estaba en escasez. Dice el versículo 12, sé vivir, porque lo había aprendido, humildemente, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy, dice, enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El apóstol Pablo aprendió a contentarse cualquiera que fuese su situación. Al principio Pablo no era así, no se contentaba. Tal vez era como usted o yo, que cuando hay una situación de escasez, como que nos ponemos de mal humor, estamos preocupados, cargados, pero cuando, ¿verdad?, llega el primero de cada mes y recibimos el sueldo, estamos contentos, pero cuando ya estamos al final del mes, como que estamos enojados, preocupados, tristes, deprimidos. El apóstol Pablo tal vez al principio de su carrera, de su ministerio, era como usted o yo, pero aprendió una importante lección. Es la lección del contentamiento. Hermano, el contexto del capítulo 4 de Filipenses trata acerca de dar al Señor y recibir. En el versículo 15 dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pablo aprendió, hermano, que debido a nuestra obediencia, y es lo que está diciendo aquí, él está felicitando, exaltando a la iglesia de Filipos por su ofrenda. Ellos enviaron una ofrenda a Pablo y Pablo dice: mire, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pablo está diciendo: ustedes dieron una ofrenda y por esa ofrenda Dios va a bendecir y a suplir sus necesidades, lo que dice Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermano, dar nuestros diezmos y ofrendas es lo que podemos ver en el contexto completo del pasaje, independientemente de nuestra situación de abundancia o necesidad, es la manera como aprendemos el contentamiento. Es lo que aprendió Pablo.
Pablo dijo, mire, yo a veces tengo poco, pero he aprendido a contentarme cuando tengo poco. A veces tengo mucho, pero igual estoy contento cuando tengo mucho. Y él, hermano, en otro pasaje, en 2 Corintios capítulo 8, es un pasaje conocido que hacemos siempre referencia acerca de eso y lo quiero leer nuevamente. 2 Corintios capítulo 8, versículo 1. En este pasaje él elogia a los filipenses, a los macedonios. Filipos era una región o una ciudad de la región de Macedonia. Los exalta por su desprendimiento al dar. Dice 2 Corintios 8, 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Habla, hermano, que aunque ellos estaban pobres, ellos tenían gozo, agrado por causa de dar. El contentamiento, hermano, en cuanto a las finanzas, lo encontramos cuando damos independientemente de cuál sea nuestra situación. Y usted puede decir con razón, wow, hermano Ángel, eso es bien difícil. Es muy difícil dar con gozo cuando tenemos poco. Pero en este contexto, y volviendo a Filipenses capítulo 4, por eso es que dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos, hermano, con contentamiento y con gozo, dar al Señor y aprender la lección del contentamiento en medio de cualquier situación. Dar aunque tenemos poco y hacerlo con contentamiento y vivir con contentamiento aunque tengamos escasez y al mismo tiempo dar y estar contentos cuando tenemos mucho. Por eso, hermano, es importante hablar acerca de la mayordomía porque es una lección que cada cristiano debe aprender en su vida personal. ¿Por qué una conferencia de mayordomía? Porque necesitamos, número 4, tener un corazón correcto hacia el dinero. Hay personas, hermanos, que se refieren al dinero y lo llaman cochino. Usted ha escuchado la expresión, mire, el cochino dinero. La verdad, hermano, y voy a sacar aquí un billete de 5,000 pesos, el dinero en sí no es malo ni bueno, es amoral. Este billete no es malo ni bueno, es simplemente amoral. Si usted con este billete da una ofrenda o compra comida para su familia, estará dando un buen uso del dinero. Ahora, si con estos 5,000 pesos yo le pago a alguien para que golpee a otro, compro droga o cigarrillos o alcohol, estaré dando un mal uso al mismo billete. El dinero es amoral. Y de hecho, la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, que Dios es quien da el poder para hacer las riquezas. Es decir, Dios nos da la capacidad, nos da talentos y dones para poder trabajar y poder obtener el dinero para dar a la familia, para dar a otros y hacer avanzar la obra del Señor. Lo que la Biblia condena, hermano, no es el dinero, es el amor al dinero. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. Vaya conmigo allí rápidamente, por favor. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10 dice la Biblia, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Lo que la Biblia condena entonces es el amor al dinero, pues la codicia es un peligro que puede hacer que los cristianos se alejen de la fe y eso puede traer dolorosas consecuencias y tropiezos en la vida cristiana. ¿Qué es la codicia, hermano Ángel? La codicia es el afán excesivo de riquezas. Se refiere a un fuerte deseo de adquirir más y más posesiones materiales o de poseer más cosas que las que otros tienen. Lo malo no es tener dinero, sino amar más el dinero que cualquier otra cosa o persona, incluyendo al Señor. Eso es lo que está mal. Leí una historia, hermano, acerca de un campesino exitoso que no estaba satisfecho con lo que tenía. Quería más de todo. Un día recibió una oferta novedosa. Por 1,000 monedas podría comprar toda la tierra por la que podría caminar en un día. Es decir, le dijeron, mire, si usted nos da 1,000 monedas, todo lo que usted pueda abarcar caminando en un día, esa tierra va a ser suya.
El hombre estuvo bien contento y temprano en la mañana comenzó a caminar a un ritmo rápido. Todo lo que él podía avanzar caminando iba a ser suyo. Ahora, la única condición del trato era que él tenía que volver al punto de partida antes del anochecer. Salió temprano en la mañana, empezó a caminar a un ritmo rápido, porque mientras más caminaba, más tierra iba a poseer. Al mediodía estaba muy cansado, pero siguió avanzando, cubriendo más y más terreno. Al caer la tarde se dio cuenta de que su codicia lo había llevado muy lejos del punto de partida. Aceleró el paso y comenzó a devolverse y comenzó a correr. Ya el sol estaba poniéndose y la condición era que tenía que llegar al punto de partida antes de que anocheciese. Cuando el sol comenzó a hundirse bajo el horizonte, vio la línea de meta. Amén. Bien cansado, jadeando, con el corazón palpitante, recorrió a todas las fuerzas que le quedaban, o con todas las fuerzas, y cruzó la línea justo antes de que el sol desapareciera. Inmediatamente se derrumbó, ¿verdad? En unos minutos estaba muerto. Luego sus sirvientes cavaron una tumba. No tenía mucho más. Mire, la tumba tenía 2 metros de largo, 1 metro de ancho y 2 metros de profundidad. ¿Sabe cuál es el título de la historia? ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Su codicia le hizo querer obtener mucho y al final todo lo que obtuvo, hermano, fue el hoyo donde lo enterraron. Necesitamos aprender, hermano, acerca del manejo del dinero. Necesitamos una conferencia acerca de mayordomía, porque nuestro corazón tiene que estar correcto con respecto a los bienes materiales. Y por último, hermano, ¿por qué necesitamos una conferencia de mayordomía? Porque Dios quiere que usemos nuestros bienes para alcanzar a las almas perdidas. Vaya conmigo a Lucas capítulo 16, por favor, versículo 9. Lucas 16, 9. Lucas capítulo 16, versículo 9. Dice la Biblia: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El Señor, en este pasaje, acaba de contar la parábola del mayordomo infiel. No voy a contar la parábola o ver todos sus detalles, pero sí quiero subrayar la conclusión que Dios dio acerca de la parábola. Un hombre, ¿verdad?, que estaba malgastando el dinero de su amo. El amo, cuando se dio cuenta, lo despidió. Y el hombre, ¿sabe qué hizo? A la gente que le debía a su amo, hizo un trato para bajar la deuda, hizo trampa, de manera que cuando el hombre fuese despedido, aquellos a quienes había ayudado pudieran recibirlo en sus casas. Y el Señor contó esta historia, hermanos, para darnos una lección espiritual acerca de lo importante de invertir nuestro dinero para que otros puedan conocer el Evangelio. Cada vez, hermanos, que damos nuestros diezmos y ofrendas, nuestras ofrendas misioneras, gente que está en otro lugar y aquí mismo en nuestro país, pueden escuchar el Evangelio, pueden ser alcanzados con el Evangelio por medio de nuestro dinero. Por eso dice, ganar amigos, es decir, gana gente para Cristo, gana a otros para el Evangelio por medio de las riquezas injustas. Dice, para que cuando éstas falten, ¿de qué está hablando el Señor? El día que nosotros muramos y partamos al cielo, esos amigos, la gente que nosotros pudimos alcanzar por medio de invertir nuestro dinero en el reino de los cielos, esa gente nos reciba, y eso de que nos reciban quiere decir que nos den la bienvenida en las moradas eternas. Un día, hermano, en el cielo, la gente que nosotros ayudamos a ganar por medio de nuestro servicio y por medio de nuestra inversión, esa gente, hermano, nos va a dar la bienvenida en el cielo y va a decir, gracias, porque por medio de tu inversión yo conocí a Cristo. Por eso es importante, hermano, esta conferencia de mayordomía, porque Dios quiere que seamos sabios para invertir nuestro dinero en el reino de los cielos y más gente pueda ser alcanzada con el Evangelio. Mi más ferviente deseo y oración, hermano, es que Dios pueda bendecir su vida
que Dios pueda enseñarle y cada uno de nosotros podamos aprender estos principios para vivir por ellos y para que nuestras vidas sean bendecidas y que la obra del Evangelio, el progreso del Evangelio pueda ser mayor cada vez y más gente pueda conocer a Cristo. Dios les bendiga, hermano. Mi deseo y mi oración es que tenga un corazón bien expectante acerca de lo que Dios quiere enseñarle en estos 3 días. Dios les bendiga. Cantaremos juntos. No valgo por mi posesión, ni porque fuerte sea yo, sino en el precio de su amor en la cruz. No valgo por ser muy capaz, ni por perder ni por ganar, sino en la sangre que vertió en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré satisfecha está en él. La fama y juventud se irán como la flor que hoy no está, mas vida eterna tú nos das. Yo no me jactaré en saber, ni en opulencia ni poder, mas yo me jactaré en Jesús en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro, mi alma satisfecha está en él. Esta verdad confieso, de dignidad indigno soy. Tengo valor, pues me compró en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro, mi alma satisfecha está en él. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro, mi alma satisfecha está en él. Bienvenidos a nuestra conferencia de la mayordomía bíblica en la Iglesia Bautista Esperanza, y vamos a enfocarnos un par de días, lecciones
acerca de ese tema muy importante, porque cuando nosotros hablamos de mayordomía, estamos hablando de la administración. Entonces, cuando decimos o cuando nos preguntamos qué es la mayordomía, estamos diciendo qué es la administración y cómo debemos nosotros administrar nuestra vida, no solamente nuestra vida, sino también las finanzas, el tiempo y nuestras habilidades. Como creyentes debemos reconocer que no somos dueños de nada. La casa que tenemos, el auto que tenemos, la familia que tenemos, aún nuestro propio cuerpo no pertenece a nosotros, sino pertenece a Dios. Y Dios quiere que nosotros usemos nuestros talentos, nuestras habilidades, todo lo que Dios nos ha dado para su gloria. Randy Alcorn, un escritor quien escribió mucho acerca del tema, dice: la mayordomía no es simplemente una área de la vida cristiana, la mayordomía o la administración es la vida cristiana, ¿ya? Entonces no estamos hablando, hermanos, acerca de simplemente cómo manejar las finanzas, cómo manejar la economía, porque la verdad, cuando Dios es dueño de todo, de lo que tenemos, no vamos a luchar con calcular el diezmo. Cuando Dios es dueño de todo lo que tenemos, no vamos a luchar con ir a la iglesia el día domingo o no. Cuando nosotros pongamos aparte algo para Dios, es un reconocimiento que Dios es dueño de todo. Nosotros somos nada más que sus siervos y estamos aquí para administrar todo lo que nos ha encomendado. Entonces, cuando hablamos de la mayordomía, quiero darles unas definiciones. La mayordomía o la administración es el uso de todo lo que Dios nos ha encomendado. Vida, tiempo, bienes, economía, el trabajo, lo que sea. Entonces, mayordomía es el uso de todo lo que Dios nos ha dado. Mayordomía también se refiere a toda la responsabilidad del creyente en cuanto a sus bienes. Toda la responsabilidad, y también es administrar para poder utilizar. Y vamos a hablar de eso en unos minutos más cuando estudiamos la palabra de los siervos. Pero mayordomía es administrar ¿para qué? Administrar para utilizar. Como creyentes administramos todo lo que tenemos para utilizarlo. ¿Cómo? ¿En qué manera? En la obra del Señor. Entonces, la mayordomía abarca mucho más que la administración de nuestras finanzas o el dinero. Es la administración de nuestra vida bajo la autoridad de los principios bíblicos. Y voy a repetir eso, porque la mayordomía es mucho más que dar la ofrenda, el diezmo, ofrenda misionera, lo que sea. Es la administración de nuestra vida bajo la autoridad de los principios bíblicos. Entonces, una persona dijo: una vida bien ordenada es el fruto de una mente bien ordenada. Entonces, la mayordomía no comienza con lo que practicamos, sino comienza con quienes somos, ¿ya? Entonces, uno, antes de poder dar a Dios una ofrenda, uno tiene que reconocer que somos hijos de Dios, comprados por la sangre de Cristo, pertenecemos a Él. Entonces, un hombre rico una vez mostró a John Wesley todo lo que él tenía. Entonces él lo invitó a su casa, mostrando la propiedad, el terreno, a la casa que tenía, y él le preguntó: ¿qué te parece, Wesley, de todo lo que tengo? Y Wesley, pensando un minuto, respondió: me parece que te estará muy difícil dejar todo eso. ¿Ya? Entonces muchas veces nosotros vemos todo lo que tenemos y es muy difícil dejar todo para seguirle a Cristo. Entonces, por eso es importante reconocer que no somos dueños. Nada que tenemos,
o todo lo que tenemos no pertenece a nosotros, sino a Dios. Somos nada más que sus administradores. Y cuando tenemos esa actitud, vamos a tener la disposición de poder dejar todo atrás para seguirle a Él. Entonces, hermano, hay 4 principios acerca de la mayordomía que quisiera compartir con ustedes antes de ver el texto, ¿ok? El texto bíblico. Entonces, hay 4 principios, hermano, para entender bien este tema, para poder marchar adelante. Tenemos que reconocer, número 1, Dios es dueño de todo. ¿Ya? Número 1, simple. Yo sé que no es nada nuevo, no estamos aprendiendo algo nuevo esta tarde, es algo que conocemos, pero la verdad no lo practicamos como debemos, ¿ya? Dios es dueño de todo, podemos decir eso con la mente, pero la pregunta es si estamos practicándolo con el corazón. Dios es dueño de todo, pero no puedo dar un diezmo este mes. Dios es dueño de todo, pero la verdad no puedo dar a misiones. Hermano, ese decirlo con la boca sin practicarlo con la vida. Y nosotros no solamente queremos reconocer que Dios es dueño de todo, sino queremos actuar como si Dios es dueño de todo lo que tenemos. Entonces, el versículo que quisiera compartir acerca de este punto sale de Primero de Crónicas 29. Primero de Crónicas, 29, versículo 10 a 12. Escuchen lo que dice. Dice, Primero de Crónicas 29, 10 a 12. Dice, asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Aquí en esta declaración de David podemos ver que David, el rey de Israel, sin duda un hombre rico, un hombre que recibió la admiración de muchas personas, pero él reconoce que Dios es dueño de todo y toda la riqueza, todo el poder, todo el honor pertenece a Él. Y si nosotros hemos recibido una pequeña porción de riqueza, honor o lo que sea, la verdad, todo pertenece a Dios y es en nuestras manos solamente por un tiempo para lograr su propósito, no lo nuestro. Entonces, la primera cosa debemos entender que Dios es dueño de todo. Y número 2, Dios nos ha encomendado todo lo que tenemos. Dios nos ha encomendado todo lo que tenemos. Y en el libro de Deuteronomio 8 vamos a ver un versículo que nos van a ayudar a entender este punto. Y dice capítulo 8, versículo 17. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esa riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Y este versículo nos enseña que debemos tener cuidado de no jactarnos con lo que tenemos. Uno no puede decir, pero es por la fuerza de mis manos, entonces todo lo que yo tengo ahora es por mi trabajo. He trabajado muchos años duro para lograr todo eso. No, es Dios quien nos ha dado la fuerza, la habilidad, que abrió la puerta para un trabajo en particular. Entonces debemos entender que todo lo que tenemos
es por Dios. Esa no es solamente la riqueza, esa es la familia que tenemos, esa es nuestra esposa o nuestro esposo o nuestros hijos, que todo lo que tenemos es un regalo de Dios que debemos cuidar, que debemos administrar para su gloria. Y número 3 dice, tendremos que rendir cuentas. ¿Ya? Dios es dueño de todo lo que tenemos es de parte de Dios, pero un día tendremos que rendir cuentas por lo que hemos hecho o lo que no hemos hecho, ¿ya? Entonces dice en Romanos 14, 12, y compartiendo este versículo con ustedes, dice 14, 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, ¿cierto? Entonces, es decir que cada creyente va a tener que rendir cuentas un día por las cosas que hemos hecho. Y es importante reconocer que no estamos viviendo por hoy día, sino nosotros estamos viviendo pensando en la eternidad. Nuestra mirada no está puesta en las cosas de la tierra, sino en las cosas arriba, donde Cristo está sentado. Nuestra riqueza verdadera está en el cielo. Y número 4, entonces, hay recompensa por la fidelidad. Es el número 4 principios acerca de mayordomía. Dios es dueño de todo. Dios nos ha encomendado todo lo que tenemos. Un día tendremos que rendir cuentas. Y número 4, hay recompensas por la fidelidad. Dice en el libro de Gálatas 6:9. Gálatas 6:9. Y vamos a ver este versículo. Dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es decir, que Dios está atento y Dios no es injusto para olvidar nuestra obra de fe, nuestra obra de amor. Dios está atento de lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, ahora quiero invitarles a buscar el libro de Mateo. Mateo 25, versículo 14. Y vamos a ver una parábola de los talentos, de los siervos en el libro de Mateo. Quiero animarles, hermano, a buscar sus Biblias, por favor, porque es importante tener la Biblia en la mano, porque vamos a destacar unos principios desde este pasaje y te va a ayudar muchísimo si puedes ver conmigo los versículos en particular. Entonces, Mateo 25, comenzando en versículo 14. Vamos a leer todo el pasaje y después destacar unas cosas. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero mira el versículo 18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y bueno, se repite el proceso con el siervo que recibió 2 talentos. Pero mira lo que dice versículo 24, el siervo quien cavó y escondió su talento. Dice, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que sigas donde no sembraste
y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Ya? Entonces, quiero destacar, hermanos, como 6 aplicaciones. Y bueno, no va a durar mucho, hermanos. Entonces, quiero administrar bien el tiempo ya de ese mensaje. Pero quiero destacar 6 principios en este pasaje. Entonces, mira de nuevo lo que dice versículo 14. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos. ¿Ok? Entonces, la primera cosa que podemos ver es que llamó a sus siervos. Entonces, todos nosotros somos siervos de Dios. ¿Ya? Cada creyente, cada persona quien recibe a Cristo como Salvador, pertenece a la familia de Dios, es un siervo de Dios. Entonces, ninguna persona escuchando debe decir, pero la verdad, eso no me pertenece a mí, eso no se aplica a mi vida porque no soy siervo de Dios. ¿Ya? Dios está llamando sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? Nosotros, ¿ya? Debemos reconocer, hermanos, quiénes somos. Somos siervos de Dios con el llamado de administrar todo lo que Él nos ha dado. Entonces, la primera aplicación es que somos siervos y Dios está llamando a sus siervos. Dios nos está llamando a ser administrador, mayordomo, que nosotros administremos bien todo lo que Él nos ha dado. Entonces, la pregunta que quiero hacerles es, ¿eres un siervo de Dios? ¿Cómo identificamos el siervo? El siervo hace la voluntad de Dios, ¿ya? Uno puede decir, yo soy siervo, pero ¿cuántos creyentes simplemente están escondiendo, guardando todo lo que Dios nos ha dado? Entonces, el siervo es uno que trabaja, ¿ya? Entonces, seguimos aquí en ese pasaje. Entonces, la primera cosa que podemos ver es que el Señor llamó a sus siervos. ¿Y qué hizo después de llamar a sus siervos? Versículo 14 dice, y les entregó sus bienes. Entonces nosotros ya tocamos ese tema, pero todo lo que tenemos hemos recibido por Dios. Dios nos está llamando y con ese llamado hay responsabilidad. Dios nos da bienes. Bueno, quizás hay, como en esa historia, hay diferentes cantidades. Uno recibe 5, uno recibe 2 y otro 1. Y nuestra vida es igual. Entonces, una persona no debe decir, bueno, Dios me ha dado a mí poquito, entonces por eso no estoy responsable de darle a Él una ofrenda. No hay ninguna manera. Uno no debe decir, pero la verdad yo tengo mucho más cuentas que tengo que pagar que el otro, entonces por eso no tengo la responsabilidad de dar a Dios lo que le pertenece a Él. En ninguna manera. Dios llamó 3 siervos, o el Señor llamó 3 siervos en esa historia, esta parábola, y los 3 tienen la misma responsabilidad: cuidar, administrar los bienes de su Señor. Con nosotros, hermanos, es igual. No importa si uno tiene poco o uno tiene mucho, la responsabilidad es la misma. Tenemos que administrar lo que Dios nos ha dado. El siervo quien recibió uno no es excepto de lo que el Señor dijo a todos los siervos. Entonces, vamos a ver lo que dice, siguiendo el pasaje, versículo 15. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Entonces ya tocamos ese tema. Entonces recibimos diferente cantidad, pero la misma responsabilidad. Porque dice conforme a su capacidad. Conforme a su capacidad. A veces Dios llama a todos los siervos, pero a veces Él tiene que dar
a un siervo poquito, ¿cierto? Porque Él está dando conforme a nuestra capacidad. No debemos sentirnos, hermanos, celosos de nuestro consiervo, quien recibió 5 talentos, lo que sea, una persona que tiene más responsabilidad o lo que pensamos nosotros, una responsabilidad mayor. No debemos sentirnos celosos porque después de todo tenemos el mismo rango, siervos de Dios, ¿cierto? Siervos de Cristo, tenemos como el mismo título, simplemente diferentes capacidades, diferentes habilidades. Pero aquí tenemos uno le dio 5, otro 2 y otro 1 conforme a su capacidad. Entonces recibimos diferente cantidad, pero tenemos la misma responsabilidad. Usamos la ilustración de una ofrenda. Entonces, hermanos, si nosotros somos pobres, si uno gana como el sueldo mínimo, no debe pensar, bueno, el hecho que Dios me ha dado uno, no voy a dar mi ofrenda. No, porque ese se llama un siervo infiel. Amén. Entonces, mira lo que dice, siguiendo la historia. Entonces, después de recibir los talentos conforme a su capacidad, se fue el Señor, el amo, y dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. Pero nosotros encontramos versículo 18, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero. Aquí tenemos 3 siervos, pero tenemos aquí 2 reacciones o 2 maneras de administrar. El siervo que recibió 5 y el siervo quien recibió 2 administraron en la misma manera. Entonces hay 2 maneras de administrar aquí. Entonces, ¿qué hicieron 2 siervos? Fueron y negociaron. Entonces ellos, en otras palabras, administraron los bienes que han recibido de su señor, y otro escondió su dinero. Entonces, la lección es, debemos administrar lo que tenemos según la voluntad del amo, no según lo que nos parece bien a nosotros. Entonces, voy a repetirlo. Entonces, 2 siervos, ¿cómo administraron? Fueron y negociaron, y uno cavó y escondió. Entonces, 2 siervos fieles y uno infiel. Entonces, podemos ver, hermanos, que debemos administrar lo que tenemos o lo que Dios nos ha dado según su voluntad, no según lo que a mí me parece bien o lo que a mí me parece justo. No, hacemos lo que Él quiere. Entonces, el siervo quien recibió 1 no cambió para nada su responsabilidad. Él tuvo que hacer lo mismo como su consiervo quien recibió 5 y 2. Pero ¿qué hizo él? Él simplemente escondió. Lo interesante es pensar en cómo los 2 pasaron el tiempo, o los 3 mejor. Todos, ¿qué estaban haciendo? Negociando, o en otra palabra, obrando, trabajando. Pero, ¿qué hizo el siervo quien escondió? ¿Cómo ocupó su tiempo? ¿Qué hizo con sus días? Entonces, hermanos, se nota que cuando nosotros no administramos lo poquito que Dios nos ha dado, cuando no administramos una área de la vida para su gloria, no vamos a poder administrar ninguna área de la vida. Volviendo a la cita de Randy Alcorn, que la mayordomía bíblica no es una área de la vida cristiana, sino es la vida cristiana. Entonces, el siervo infiel, quien escondió su talento, entonces no solamente está administrando mal el talento, sino está administrando mal su tiempo, está administrando mal su vida, porque mientras que los otros 2 fueron para negociar, el siervo escondió su talento. Ahora no hay nada que hacer, no hay nada. Entonces, hermano, no debemos pensar que nuestra vida es una vida de áreas. Entonces,
es una área de la vida, es otra área de la vida. No, la vida cristiana es algo que debemos vivir totalmente. Debemos ser como sacrificio vivo, debemos entregarnos completamente al Señor. Entonces, lo que podemos ver es que los siervos fieles fueron a negociar, el siervo infiel escondió, ¿ok? Y mira lo que dice siguiendo la reacción del Señor. Entonces el Señor le dijo a un siervo, bien, buen siervo y fiel, pero ¿qué dijo él a otro siervo, el siervo infiel? Versículo 26, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. Entonces, la recompensa que recibimos será diferente según nuestra administración. Entonces, la recompensa que recibimos, hermano, a nosotros creyentes en el cielo será según lo que hemos hecho, según la administración. Entonces, el siervo infiel no recibió nada. Entonces, no recibió un elogio. Dice, siervo malo. Entonces, hermano, ¿sabe qué pasa? ¿Sabe lo que piensa Dios cuando no administramos lo que Él nos ha dado? ¿Qué dice? Siervo malo. Entonces, ¿qué queremos escuchar, hermanos, cuando llega el día de rendir cuentas al Señor? ¿Queremos escuchar bien, buen siervo y fiel? ¿O queremos escuchar siervo malo y negligente? Yo sé la respuesta. Yo sé cómo están respondiendo. Cada uno de nosotros queremos escuchar las palabras del Señor, buen siervo y fiel. Pero para escuchar esa recompensa o recibir esa recompensa depende de ¿qué? La administración. No podemos escuchar ese elogio mientras que estamos administrando mal lo que Dios nos ha dado, mientras que estamos negligentes con los bienes que nos ha dado. Entonces, la otra cosa que quiero destacar es en versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento. Entonces, lo que podemos ver es que el hombre o el siervo infiel tuvo excusas. Entonces, las excusas que nosotros ofrecemos hoy día por no administrar bien nuestra vida, nuestros talentos, nuestro dinero, lo que sea, las excusas que tenemos hoy día solamente van a resultar en vergüenza y pérdida. Entonces, ese siervo tuvo excusas. Yo sabía que eres un señor muy duro. Yo tuve miedo. Entonces, hermano, yo sé que a veces tenemos miedo de obedecer. A veces tenemos miedo de tomar los pasos de fe. Pero, hermanos, esa es la responsabilidad que tenemos como siervos. Entonces, podemos ofrecerle a Dios cualquier excusa por no administrar bien lo que tenemos. Pero en el final, después de todo, la excusa que ofrecemos hoy día solamente va a resultar para nosotros vergüenza ante su presencia y pérdida en cuanto de las recompensas. Entonces, terminando con ese mensaje, tengo una pregunta. Tenemos 3 siervos, 2 maneras de administrar, 2 formas de mayordomía bíblica. ¿Cuál es una descripción de su forma de administrar la vida? Uno que está negociando o obrando, usando lo que he recibido para avanzar el reino de Dios. O, como dice, un siervo malo. ¿Y por qué malo? Porque él salió a pecar. ¿Por qué malo? Porque las acciones, porque él está haciendo fiesta todo el día. No, malo ¿por qué? ¿Por qué siervo malo? Porque fue un siervo negligente. Entonces, hermano, como administradores de Dios, ¿qué nos hace un siervo malo? Cuando
somos negligentes. Cuando nosotros simplemente no administramos lo que debemos administrar. Entonces, la mayordomía es esencial para agradar a nuestro amo o nuestro Dios. ¿Existe la excusa legítima por no honrar a nuestro amo con lo que tenemos? ¿Existe una excusa legítima por no dar a Dios? ¿Existe una excusa legítima por no servir, no administrar, no obrar? Hermanos, sabemos la respuesta. No hay una excusa legítima por no administrar lo que Dios nos ha dado. No hay una excusa legítima por cavar y esconder lo que tenemos. Entonces, la mayordomía abarca la adoración de Dios con lo que tenemos, la buena administración de todo lo que Dios nos ha dado, el dar, el tiempo, los talentos. Esto, hermanos, es la mayordomía bíblica. Entonces, la mayordomía bíblica no es simplemente una área de la vida. Yo voy a administrar bien mis finanzas. Yo voy a administrar bien mi tiempo. No, es la vida cristiana. Porque después de todo, nosotros somos sus siervos. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad de poder estudiar este tema de la mayordomía bíblica. Señor, ayúdanos a reconocer quiénes somos, siervo de Dios, con la responsabilidad de administrar bien todo lo que hemos recibido. No importa si sea mucho como 5 talentos o si sea poco como 1 talento. La responsabilidad es la misma para cada creyente, porque todos nosotros somos sus siervos. Y un día vamos a tener que rendir cuentas. Y Señor, nuestro deseo es escuchar las palabras, buen siervo fiel. No queremos, Señor, ser siervos negligentes en nuestros deberes y nuestra responsabilidad. Señor, gracias por ese tiempo para poder compartir con mis hermanos de la Iglesia Bautista Esperanza. En el nombre de Cristo pedimos todo. Amén. Hermanos, muchas gracias. Han sido una bendición para mí poder compartir con ustedes. Quiero mandarles, hermanos, un abrazo fuerte. Los quiero mucho y Dios les bendiga.